Me decían que era un muchachito, pero es bastante alto, ¿sabe? Muchas gracias por su presentación, Juan Martínez. Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en esta mañana acá con ustedes. Sí, somos una gran familia. Nos preparamos para trabajar para Dios. Yo estudié en el Seminario Teológico Adventista en Cuba, hice mi maestría en el Colegio de las Antillas, por el Colegio de las Antillas. Mi esposa estudió licenciatura en Teología con una maestría por Montemorelos en Relaciones Familiares. Mi cuñada estudió licenciatura en Teología en el Seminario Teológico Adventista de Cuba y luego fue hasta Puerto Rico a estudiar allá en el colegio. También estudió allá enfermería. Mariane, tiene una maestría, ¿no? Muy bien. Mi otra cuñada, que no está acá, que tal vez algún día la escuchan cantar a tríos, porque ella canta a tríos muy bonito, y me acompañan donde quiera que yo voy a cantar, y le agradezco a Dios por eso. También estudió licenciatura en Teología y trabajó como pastora en una de las iglesias de Guantánamo, en las provincias más orientales del país de Cuba. Sí. Y agradecemos a Dios porque el patriarca de la familia, Edilberto Ferrer, mi suegro, trabajó atendiendo iglesias como laicos sin devengar ningún tipo de salario, por supuesto, por muchos años en la región oriental del país, en Baracoa. Así que agradecemos a Dios porque Dios nos ha ayudado mucho en este ministerio y tenemos muchas historias que contar de lo bueno que ha sido Dios para con nosotros. Agradezco a Dios por darme también la oportunidad de estar acá con ustedes en esta mañana, de presentar el mensaje. Cuando Juan hablaba conmigo el jueves y me decía, me llamó, yo estaba trabajando y me dice, pastor, yo trabajo por la conferencia acá en Sunbelt. ¿Saben dónde es? Es la empresa que se encarga la empresa de la iglesia que se encarga de distribuir alimentos veganos para diferentes partes del mundo y en todos los Estados Unidos. Cuando Juan me llamaba, yo estaba trabajando y Juan me dice, pastor, necesito de que predique el sábado allá en la iglesia. No sabía dónde era. Entonces dije, me da un tiempecito, yo luego te llamo. ¿Fue así, Juan? Y al tiempo le llamé y le dije que sí. Yo tenía la lección de escuela sabática hoy, o estuve en la lección de escuela sabática hoy en la iglesia de Apoca. Y digo, pero bueno, vamos para allá y vamos a hablar palabra de Dios. Cuando sucedió eso, yo en mi mente le decía al Señor, Señor, ¿de qué le predico a la iglesia de Sorrento? ¿De qué le hablo? Y vino a mi mente Juan 14, del 1 al 3. Un texto muy conocido, un texto que narra de la manera siguiente. Dice así, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere o no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos versículos de Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, lo expresó Jesús en un momento cuando faltaban pocas horas para ser crucificado, maltratado y humillado. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos estas palabras, no se turbe vuestro corazón. Había gran preocupación en los discípulos. Todavía no entendían esto porque creían que ellos habían tomado a Jesús como más bien un dirigente político, no como el Salvador del universo, sino que más bien
creían de que Jesús podía ser un dirigente político que lo sacara de toda la opresión que había. Pero Jesús, conociendo todas las cosas, le dice estas palabras que encontramos aquí: no se turbe vuestro corazón. Estas palabras han traspasado los años, los siglos, y llegan hasta nuestros días por extensión hoy. ¿Sí o no? Si yo preguntara en esta mañana cuántos de nosotros no estamos preocupados, ¿cuántos me levantarían la mano? ¿Quién es la primera persona que no tiene una preocupación? Vivimos en un mundo lleno de preocupaciones, ¿sí o no? Pero Jesús le dijo a sus discípulos: confían en mí. En otras palabras, Jesús le dijo: tengan fe suficiente en mí. Y queridos, hoy por extensión nos dice a nosotros lo mismo. Sabemos que hay problemas que te están preocupando. Tal vez puede ser tu estatus migratorio, que hay grandes problemas hoy en día con eso. Pero Jesús te está diciendo, a pesar de todo, si tiene problemas de legalización tal vez de tu estatus migratorio, pero confía en mí. ¿Por qué? Porque en mí todas las cosas son posibles. Dios tiene la solución de cada problema de cada uno de nosotros. Lo que Dios tiene diferentes maneras de contestar a cada uno de nosotros, y contesta en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de este mundo, ¿sí o no? Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que los sucesos escatológicos pasan rápidamente, ¿sí o no? Y queridos hermanos, Jesús nos da una promesa segura, la promesa de su segundo advenimiento, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Jesús nos está diciendo que Él vendrá otra vez, y que donde Él estará, nosotros también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar. Es decir, que eso es una promesa, y el que prometió, ¿qué hace? Cumple. Porque Jesús cumple sus promesas. Queridos, ahora yo quisiera trasladarlo al manual escatológico de la Biblia. ¿Saben ustedes cuál es este? El manual escatológico de la Biblia. Lo encontramos en Mateo capítulo 24, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es el manual escatológico donde da las señales ¿de qué? Del fin de la historia de este mundo. Allí narra de la siguiente manera y dice que en una ocasión, estando Jesús en el monte de los Olivos, se le acercan sus discípulos preocupados y le preguntan: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué respondió Jesús? Mirad que nadie se os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esa es una de las profecías, ¿sí o no? Es uno de los eventos escatológicos que marca la venida de Cristo. Mi pregunta ahora en esta mañana: ¿ha sucedido eso o no ha sucedido? ¿Está sucediendo o no está sucediendo? Seamos sinceros. Vivamos el presente. Muchas personas hoy en día se han proclamado ser el Cristo y han engañado a muchas personas. Hace un tiempo había un señor llamado Jesús de Miranda, no sé si muchos escucharon hablar de él. Este señor engañó a miles de personas que le seguían, y él se proclamaba Cristo. Y como hay unos cuantos que usted puede buscar y va a encontrar muchos que se han llamado Cristo.
y han proclamado ser Cristo. Pero también encontramos en Mateo 24, en ese manual, que Jesús dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen de la guerra de Ucrania y Rusia? ¿No es el plato fuerte hoy en día? ¿Qué me dicen de la guerra de Irán e Israel? ¿Qué me dicen? ¿No es el plato fuerte de hoy en día? Y vamos a hablar de cosas recientes, no vamos a hablar de cosas más pasadas. Vamos a hablar de cosas que están hoy en día. Y queridos, si hablamos de la situación en que estamos viviendo hoy en día aquí mismo, en este país, que es una potencia, aquí dentro, en todas las redadas estas que han habido, muertos, heridos, familias separadas. ¿Qué cosa es esto? ¿No son señales del fin del siglo? ¿No son señales de la venida de Cristo? La Biblia sigue hablando y dice que habrá hambre. ¿Sí o no? ¿Hay hambre? Queridos, tal vez aquí nosotros no lo sentimos. Pero hay muchos países que más del 47% de su población padecen hambre. Y yo le hablo de mi tierra. Las personas hoy en día se están tirando a la calle por falta de electricidad y falta de comida. Personas que comen una vez al día y otras que no comen ninguna vez. Es triste la situación. Cumplimiento de las profecías. A todo esto Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón. Tengan fe en mí, tengan fe en Dios. ¿Por qué, queridos? Porque nuestro reino no es terrenal. Nuestro reino es ¿cómo? Celestial. Sigue la Biblia diciendo, terremotos en diferentes lugares del mundo. ¿Ha habido terremotos, sí o no? A cada hora, todos los días, en las noticias escuchamos los terremotos que están pasando. Queridos, el fin se acerca. La misericordia se acaba. Por eso Dios nos invita a cada uno de nosotros a despertar. Estar despiertos. El versículo 36 del libro de Mateo dice algo muy importante. Dice, del día y la hora nadie lo sabe, ¿sí o no? Pero queridos, hay algo muy importante en ese texto en la última parte. Y dice, solo mi Padre que está en los cielos, ¿sí o no? Ahora bien, si a mí no me importa la hora que venga Jesús, ¿a quién le importa aquí la hora que viene Jesús? El día que viene Jesús. A mí no me importa eso. A mí lo único que me importa es la última parte del versículo 36, ¿sí o no? Donde dice, solo mi Padre lo sabe. Lo que me interesa es que en la agenda de Dios está plasmado el día y la hora en que Cristo viene. Y lo que me interesa es que Él viene y que viene pronto. Y su galardón con Él para recompensar a cada uno según sean sus obras. Así que eso es lo que me interesa. Queridos, pero sigue la preocupación. Sigue nuestra mente preocupada. Y Jesús vuelve y nos dice que no nos preocupemos, que nos mantengamos con fe. ¿Fe en qué cosa? En su segundo advenimiento. Ahora quiero trasladarlo al capítulo 25 de Mateo. En este capítulo 25 vamos a encontrar tres parábolas interesantes, sumamente importantes. Parábolas que, recuerden que ya Mateo nos está diciendo lo que va a suceder antes de la venida de Cristo, pero ahora aquí en Mateo capítulo 25,
Jesús nos está diciendo cómo debemos prepararnos para recibir a Jesús. ¿Sí o no? Capítulo 25, la primera parábola que encontramos, ¿cuál es? La parábola de las 10 vírgenes. 5 eran ¿cómo? 5 eran prudentes, ¿no? Y 5 insensatas o fatuas. ¿Sí o no? Las 10 estaban invitadas a la boda, ¿sí o no? A la boda del Cordero. Tú y yo, ¿estamos invitados a la boda del Cordero, sí o no? Estamos invitados a la boda del Cordero. Pero entre nosotros podemos haber prudentes y podemos haber insensatos también. ¿Sí o no? ¿De qué grupo queremos ser? ¿De los prudentes o de los insensatos? De los prudentes, ¿verdad? Entonces, dice que las vírgenes prudentes, o es decir, las 10 tenían lámparas. ¿Sí o no? Las 10 tenían lámparas. Pero dice que 5 de ellas habían habilitado sus lámparas y 5 no habían habilitado sus lámparas con aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y dice que cuando vieron que tardaba mucho el novio, ¿qué le pasó? Empezaron ¿a qué? A cabecear, a bostecer y a cabecear. Y dice que le entró sueño, pero dice que a medianoche entonces se oyó el pregonero, allá pregonando que el novio venía. Y se despiertan, y cuando se despiertan, dice que preocupadas las 5 que no tenían aceite, le dijeron a las 5 que tenían aceite, danos de tu aceite. ¿Y qué le dijeron las prudentes? No podemos darte de nuestro aceite porque nos quedaríamos sin él. Vayan y compren. Y en lo que ellas fueron a comprar aceite, llegó el novio y entraron a la boda. ¿Y las puertas qué pasaron con las puertas? Las puertas se cerraron. Qué tristeza, ¿verdad? Las puertas se cerraron. Dice que cuando ellas llegan, se encuentran las puertas cerradas y llaman al novio. ¿Qué le dice el novio? ¿Quiénes son ustedes? Yo no lo conozco. Primera lección para la iglesia de Sorrento en esta mañana. Usted y yo tenemos que estar despiertos porque el día se acerca, ¿sí o no? El día de la boda del Cordero se acerca. La iglesia de Sorrento tiene que estar con sus lámparas, que es su vida, llena del Espíritu de Dios, ¿sí o no? Amén o no amén. Para que cuando Cristo venga, tú y yo poder ser de aquellos que vamos a recibirle y podamos entrar a la boda del Cordero. La puerta se había cerrado, ya no había paso. ¿Saben que hoy en día se comete un gran error, queridos hermanos, en prepararse para la venida de Cristo? Y ustedes van a decir, pastor, usted está loco. ¿Cómo es un error prepararse para la venida de Cristo? ¿Creen ustedes que será un error prepararse para la venida de Cristo? ¿Sí o no? Pues yo digo que es un error. Y tal vez ustedes me apedreen acá. Pero ¿qué viene antes de la venida de Cristo, señores? ¿Qué viene antes? ¿No el cierre de la gracia? Entonces, ¿para qué usted tiene que prepararse? ¿Para la venida de Cristo o para el cierre de la gracia? ¿Para cuál de los dos? Para el cierre de la gracia, que es antes de la venida de Cristo, porque la Biblia dice que el que es limpio seguirá siendo limpio y el que es sucio seguirá ensuciándose. Ya no habrá oportunidad para ti. Entonces, ¿el día aceptable cuándo es? Es hoy. ¿El mañana cómo es? Es incierto. Si nos remontamos a la historia de Noé, tiempos atrás, 120 años predicando el evangelio, ¿sí o no? Noé predicaba un evangelio y todo aquel que entró en el arca, es decir, su familia, se salvó, ¿sí o no? Las puertas del arca se cerraron, ¿sí o no? Las personas gritaban, Noé, sálvanos, ábrenos la puerta. Noé podía abrir la puerta. Dice que manos invisibles cerraron la puerta. La mano de Jehová cerró la puerta del arca.
Cuando se cerró la puerta, ¿empezó a caer agua inmediatamente? No. Pasaron 7 días, ¿verdad? Y al cabo de los 7 días se encontró, dice la pluma inspirada, se encontró una nube del tamaño, ¿a qué cosa? A la palma de una mano. Y empezó a caer agua. 7 días antes de caer agua, el pueblo antidiluviano estaba perdido ya. ¿Sí o no? Nadie podía abrir la puerta del arca. Esta es el arca de salvación. Este es el arca que Dios hizo en Sorrento para que tú y yo nos salváramos. Esto que ven aquí. Tenemos que prepararnos, queridos hermanos, para ese día maravilloso, el día del cierre de la gracia en tu vida, que también puede ser hoy. Por eso tu vida tiene que tener un proceso de santificación. Hoy soy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. La vida del cristiano es una escalera que cada día sube un peldaño hasta llegar hasta donde está Cristo Jesús. Esto nos enseña la parábola de las 10 vírgenes. Debemos estar preparados para que cuando la puerta se cierre, tú ser de aquellos que está donde, dentro. Para eso, nuestras vasijas tienen que estar llenas, rebosando del Espíritu Santo. Una iglesia que tiene el Espíritu Santo es una iglesia que no puede ser vencida, porque tiene Cristo Jesús. La segunda parábola que encontramos aquí en el libro de Mateo capítulo 25, que nos prepara para ese encuentro maravilloso con Jesús, es la parábola de los talentos, ¿sí o no? Y miren que dice esa parábola que había un señor, un hombre, que llamó a 3 de sus siervos, porque él iba a salir de viaje, y le dijo a ellos: a ti te voy a dar ¿cuánto? 5. ¿A ti cuánto? 2. Y a ti 1. Este señor repartía los talentos porque conocía a sus siervos. Al que repartió 5, al que repartió 2 y al que repartió 1. Y el hombre se marchó, el hombre se fue. Y dice la historia que cuando llega este hombre, antes de llegar, el que tenía 5 lo multiplicó, ¿sí o no? ¿Tenía ahora cuánto? 10. El que tenía 2 lo multiplicó, ¿ahora tenía cuánto? 4. El que tenía 1 lo multiplicó. Lo enterró. ¿Qué hizo? Lo enterró, lo escondió. ¿Por qué lo escondió? Porque tenía miedo. Muy bien. Pero dice que llega este señor ahora, y cuando llega el señor, contento el siervo que le había dado 5 talentos, le dice ahora: mi señor, mire, usted me dio 5 talentos, yo le voy a entregar ahora 10, porque he multiplicado los 5 talentos que usted me dio. Pero viene el que le habían dado 2 y le dice: señor, mire, usted me dio 2 y yo le voy a entregar 4 porque lo he multiplicado. Pero el que le había entregado 1 le dice: señor, yo te conozco que tú eres un poco tacaño. ¿No fue eso lo que le dijo? Que siembra, que cosecha donde no siembra. Y como yo sé que usted es así, yo lo enterré para que no pasara nada, para que entregarle el talento que usted me había dado. ¿Sabe lo que dijo este señor? Le dijo al que había entregado 5 talentos, que luego le entregó 10, le dijo: siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra. ¿Dónde? En el gozo del Señor. Al que le dio 2, que luego lo multiplicó, le llegó a 4, le dijo: ¿cómo le dijo? A ver, ¿cómo le dijo? Lo mismo. Bien, siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor.
Y vamos ahora al que dio un solo talento. ¿Qué le dijo? A ver, ¿quién me lo dice? Siervo malo y negligente, ¿qué más? A ver. ¿Lo tienen ahí? ¿Cómo dijo? Ajá. Muy bien. ¿Qué más le dijo? A los banqueros. Ajá. Con el interés. ¿Qué más? Ajá. Y dáselo. Muy bien. ¿Y el que no tiene? Muy bien. El lloro y el crujir de dientes. Es decir, Jesús aquí nos está diciendo a nosotros hoy en día, a la iglesia de Sorrento en esta mañana, yo le estoy entregando mis dones. Sé tú como el siervo fiel, que en lo poco fue fiel y en lo mucho Jesús te pondrá. Y luego tú y yo, por ser fiel, entraremos ¿dónde? En el gozo del Señor. Amén o no amén. Es decir que Jesús nos está diciendo aquí, los talentos de la iglesia de Sorrento, ponlo al servicio de Dios. Multiplícalo. No lo esconda como hizo ese siervo negligente. Sé como el siervo que multiplicó 2 veces lo que el Señor le había dado. Multiplica tú tus dones. Permite que Dios pueda hacer en tu vida el querer como el hacer por su buena voluntad. Dale a Jesús la posibilidad de obrar en tu vida y de hacer que en ti crezcan los dones. Saben, hay muchos hermanos hoy en día que saben cantar y se esconden detrás de un banco y no cantan porque le da pena, porque qué dirán las personas. Hay otros que saben predicar, no lo hacen porque no, van a decir que lo hago mal, o porque me falta esto, me falta aquello. Dice que Dios llamó a los necios para avergonzar a quién, a los sabios. Queridos, Dios al que llama capacita. Dios no te llama para dejarte igual. Dios te llama para transformarte, para cambiarte, para hacerte un instrumento útil en su mano. Es por eso que Dios da esta parábola, para que tú, mirándote en estos tipos de personas, tú sepas la decisión que vas a tomar hoy en día. El fin se acerca, la misericordia se acaba. Dios está a la puerta. Dice la hermana Juay, los pasos gigantescos del Señor se escuchan venir ya. Dice nuestra hermana, dice el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, la última parte, preocupaos por vuestra salvación, con temor y temblor. Dice la hermana Juay en Mensaje Selecto, tomo 3, página 125, dice lo siguiente, dice, no podemos tomar nuestra salvación con ligereza, como algo que no tiene importancia. Es de gran estima para Dios. Entonces, queridos, ¿qué vamos a hacer? ¿Seremos como el siervo negligente o seremos como aquel siervo fiel? ¿Cómo seremos? Ahora, viene otra parábola interesantísima, conocida como el juicio de las naciones. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? El juicio de las naciones. Más conocida por nosotros, el mundo cristiano, como la parábola de las ovejas y los cabritos. ¿Hay algún cabrito aquí? ¿Cuántas ovejas hay? ¿No hay ovejas tampoco? Yo soy oveja, no soy cabrito. Sí. Entonces, aquí Jesús está hablando de las ovejas y los cabritos. Y miren cómo dice textualmente, se lo voy a leer para que
para que ustedes tengan una idea. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En su trono de gloria. ¿Qué hora terminamos acá? ¿Qué hora? 2:30. Está bien, perfecto. No, está bien, está bien, está bien. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mire bien. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Es decir, que van a haber ovejas y van a haber cabritos. Y pondrá a las ovejas ¿a qué parte? ¿En qué parte? ¿A qué lado? En el lado derecho. Y a los cabritos en el lado izquierdo. Por eso yo quiero estar en el lado derecho de Jesús. No quiero estar en el lado izquierdo. Versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Ahí viene el versículo ahora 35. Porque tuve hambre y me diste ¿qué? Me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Número 36. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y me visitasteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Ahí está la respuesta ahora de Dios. Versículo 40. Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la izquierda, apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Tuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondió diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Vuelvo y pregunto, ¿dónde quiere estar? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado derecho, ¿verdad? Vuelvo y les repito, el fin se acerca y la misericordia se acaba. Cristo está al venir y deja estas 3 parábolas a la iglesia para que la iglesia reflexione y vea en qué posición se van a encontrar. Número 1, si quieres ser prudente. Si eres prudente, tiene que estar despierto. Tiene que estar habilitado con el Espíritu Santo para que antes de que la puerta cierre, tú puedas estar colocado dentro, para que pueda participar de la boda del Cordero. Número 2, ¿eres el siervo fiel o el siervo negligente? Dios quiere para ti que tú seas el siervo fiel. Dios quiere que tus talentos los ponga al servicio de su causa. Dios quiere que te dejes perfeccionar por Él. Dios quiere que tú pongas esos talentos en sus manos para Él perfeccionarlo. ¿Saben? Trabajando en la iglesia de Managua, había un muchacho
que visitaba la iglesia, era de la iglesia Mantilla, otra iglesia que no te puse, que atendí también. Sí, era la iglesia, como la cuarta iglesia más grande de la capital por ahí. Entonces, ese muchacho, tímido el muchacho, él quería cantar. Y este muchacho empezaba a cantar y desentonado a veces, y tú lo tocabas y tenía la mano sudada, fría, y estaba tieso. Sí. Pero ese muchacho no se detuvo, oraba al Señor y le pedía al Señor. Y le pedía al Señor. Yo quisiera que ustedes vieran al muchacho cantando hoy. Tremendo. Bien lindo canta. Muchos de nosotros decimos, no sabemos cantar y con eso nos conformamos. No sabemos predicar. No sabemos hacer la obra misionera. Me da pena esto, me da pena lo otro. ¿Saben ustedes? En Santi Espíritu, ahí donde yo trabajaba, en una ocasión había un evangelismo y había un señor de campo. Y dice este señor, pastor, yo no sé hacer nada. Había que repartir unos tratados. Yo no sé hacer nada. Yo le decía, para eso no hay que hacer nada, solamente llevar los tratados y entregarlos. Y saben ustedes que llegó a la casa de un doctor y toca la puerta del doctor. Cuando sale el doctor, él no sabía qué decirle a ese doctor. Y se le ocurrió algo que hizo ir al doctor a la iglesia. Él le dijo, doctor, si usted se encontrara un burro cargado de tesoro, ¿qué usted hiciera? El doctor le dijo, dejó ir el burro y cojo el tesoro. Y dice, precisamente eso es lo que yo quiero que usted haga. El burro soy yo y el tesoro es lo que le traigo en mi mano. Coge el tesoro y deja ir al burro. Estas palabras hicieron al médico ir a la iglesia y participar de esa semana de evangelismo. Así que, mi hermano, Dios pone en tu mente lo que vas a decir, lo que vas a hacer. Dios puede ser de ti. Ahora tú te ves tal vez como un instrumento oxidado, viejo, desgastado, sin importancia, pero Dios no te mira así. Dios te mira como algo de gran valor. Y Dios lo que quiere es que tú pongas esos dones al servicio de Él para hacer de ti un instrumento dócil, un instrumento nuevo que alabe y glorifique el nombre de Dios. Ahora, la última parábola habla del servicio y de ser una iglesia hospedadora, una iglesia dadivosa, una iglesia generosa. Y esas son cualidades que debe tener la iglesia de Cristo en esta tierra. ¿Saben por qué? Porque si vamos al Evangelio de Jesús, vamos a ver un Jesús resolviendo la necesidad y los problemas de las personas, ¿sí o no? Jesús, antes de decirle a las personas, sígueme, ¿qué hacía con ella? Lo alimentaba, lo sanaba y después es que le decía, sígueme. ¿Cómo nosotros vamos a decirle a una persona, sígueme, cargado de necesidades y problemas y nosotros teniendo las cosas? Esa persona no nos va a seguir. Usted quiere que la iglesia de Sorrento se llene. Predique el Evangelio de Jesús. Predíquelo por testimonio. Y usted vendrá que la iglesia se llena. En esta mañana Dios te ha dejado estas 3 parábolas para que tú empieces a reflexionar en tu mente. ¿Qué me falta? ¿Qué debo completar en mi vida? Porque el tiempo se acerca, queridos. Los pasos gigantescos del Señor se escuchan ya. Y yo quiero que tú, al igual que yo, estemos juntos preparados para recibir al Maestro en gloria y majestad. Quiera Dios que estemos preparados y que podamos verle venir en gloria y majestad. Porque Dios espera que tú y yo estemos ese día glorioso. Seamos de aquellos que entremos por la puerta de la santa ciudad. Dios le bendiga, Dios le cuide, Dios le guarde. Para terminar, cantaremos el himno 159 de pie. Yo espero la mañana.
espero la mañana del gran día sin igual, el gran día eterna hermana y deleite eternal, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús, mi amante Salvador. Yo espero la victoria de la muerte al fin triunfar. Recibí la eterna gloria y mis sienes coronar. Esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús, mi amante Salvador. Hoy espero ir al cielo, donde reina eterno amor. Peregrino soy, anhelo las moradas del Señor, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús, mi amante Salvador. Pronto espero unir mi canto al triunfante y celestial, y cambia mi argando llanto por el himno angelical, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús, mi amante Salvador. Amén. Palabras tuyas, palabras proféticas en el libro de Mateo capítulo 24, donde nos señalan los acontecimientos finales de la historia y nos hace ver a cada uno de nosotros que estamos viviendo esos tiempos finales de este mundo. Pero gracias también queremos darte por las parábolas expresadas por ti, Señor, allí en el libro de Mateo capítulo 25, donde nos muestran, Señor, que debemos estar preparados para tu encuentro y entrar por las puertas antes de que la gracia se cierre para nuestras vidas. Gracias porque, Señor, tú nos invitas a poner nuestros talentos
a tu servicio, Señor, para que puedan ser multiplicados. Gracias porque nos pide que no los enterremos, sino que lo multipliquemos. Gracias porque, Señor, nos invita a ser una iglesia generosa, amorosa, que podamos compartir con los demás el carácter inmaculado de Jesús. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Ahora, Padre, en esta mañana, casi tarde, te ruego que la iglesia de Sorrento, al igual que tus iglesias en todo el mundo, puedan prepararse para ese acontecimiento glorioso, para recibirte en gloria y majestad. Permite que nosotros aquí, ya preparados para recibirte, podamos ser de ese grupo maravilloso que ha de abrir sus brazos y ha de gritar con júbilo: es ahí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que esto sea una realidad viviente en esta iglesia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios le bendiga nuevamente.